Bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Lo que yo quiero mostrarles hoy día es un poco cómo hemos ido avanzando en Chile con la acuicultura de los moluscos enterradores. Mostrar a dónde estamos, ¿cierto? ¿Qué nos falta por hacer? Y un poco mostrar algunas ideas de cómo podíamos hacerlo. Y siguiendo la misma línea de la presentación anterior, voy a hacer primero una pequeña introducción, después voy a mostrar las brechas que tenemos en el desarrollo de la tecnología para 6 especies nativas de enterradores. Voy a hablar algo sobre la producción de semillas y un modelo local, y cómo vemos o vislumbramos el futuro. Entonces, un poco siguiendo la misma línea de la presentación anterior, lo que estoy mostrando aquí es la estimación de la producción mundial para el 2025 de productos de acuicultura y también de pesquerías. Y como ven ustedes, las pesquerías ya las tenemos bastante sobreexplotadas o explotadas a su máximo y no pasamos a los de 90 millones de toneladas, pero vean ustedes ahí que la acuicultura es la que va a permitir, ¿cierto?, poder alimentar a la población humana en el futuro. Y evidentemente hemos tenido un crecimiento, así lo indica la FAO, en cerca de un 24,1% en estos 11 últimos años que se proyectan acá, y vemos que los invertebrados, específicamente los crustáceos y las almejas, ¿cierto?, van a ser los productos que más van a dar cuenta de este crecimiento, y justamente son las almejas, o en general los bivalvos enterradores, este grupo sin alimentación, el que evidentemente va a llevar la bandera de lucha aquí en la acuicultura sustentable. Entonces, si miramos lo que ocurre en Chile, vemos que tenemos una acuicultura bastante poco diversificada. Aquí estamos mirando el ranking mundial, ¿cierto?, de la producción acuícola, y Chile, bueno, está ubicado en un bastante buen lugar. Sin embargo, nuestra acuicultura en este momento es una actividad económica industrial basada principalmente en 2 productos, que son los salmónidos en general y los mitílidos. Entonces, evidentemente, acá hay que hacer alguna acción para que no estemos basados solo en tan pocos productos. Entonces vemos una acuicultura actual, principalmente industrial, en general, estoy hablando del 95% de la producción, que es muy poco diversificada y orientada principalmente a mercados de exportación. Lo que por supuesto que no ayuda a la salud de los chilenos, a la alimentación en base a proteína desde el mar, ¿cierto? Hoy día tenemos ya una acuicultura de pequeña escala que existe hace bastante tiempo, como es el cultivo del pelillo, principalmente con una orientación hacia mercados internacionales. Sabemos que ahí tenemos varios problemas, como problemas de precios, de mercados, etc. También hay un cultivo de ostiones, el cultivo de mitílido, y algunas otras especies que empiezan a aparecer. Pero bueno, creo que durante nuestra investigación nosotros hemos mirado algunas alternativas de desarrollo, y entonces hay 2 opciones cuando uno mira la acuicultura. Una opción es la introducción de especies exóticas, que se hizo bastante en este país, yo creo, en los años 90, eh, y con una mirada hacia que existían tecnologías resueltas en el extranjero y mercados consolidados, y así se generaron muchos productos. Existe una segunda opción que a mí me parece mucho más viable, más amigable y sustentable, que era realizar investigación y desarrollo para el cultivo de nuestras especies nativas. Dentro de estas, por supuesto, mi interés personal y de nuestro equipo en los moluscos enterradores. Y esto lo veíamos siempre muy ligado hacia la acuicultura de pequeña escala, que una acuicultura sustentable, multiespecífica además, o sea, sí, multitrófica, pensando en eso, y generando una cadena de valor, ¿cierto?, que pudiese realmente desarrollar a las comunidades costeras. Y pensando en que estamos haciendo ciencia para la sociedad. Bueno, entonces,
esta nueva forma de desarrollar tecnología, nosotros veíamos que tenía un impacto económico, un impacto social, y no tenía impactos ambientales. O sea, estábamos pensando en productos no solo para los mercados externos, sino que también para los mercados internos, con un impacto social, impulsando el desarrollo de las comunidades locales, también teniendo impacto sobre los grupos de jóvenes y de mujeres en estas comunidades, viendo que ellos, y en nuestra experiencia así también lo pudimos confirmar, era mucho más permeable a emprender nuevas acciones con nuevos recursos. Y por supuesto, si estamos pensando en especies nativas y en especies que no hay que alimentarlas, o sea, sin alimentación, esperamos tener bajos impactos ambientales y siempre mirando con un enfoque ecosistémico esta nueva acuicultura. O sea, una cultura a pequeña escala para el desarrollo sustentable. Ahora, cuando uno está pensando en qué organismos uno debería cultivar, uno tiene que mirar, evidentemente aquí tenemos una pirámide trófica, tratar de moverse dentro de los eslabones más bajos de esta pirámide, siempre pensando en grupos que no requieren alimentación. Entonces hay que mirar los costos de producción, los costos ambientales, los mercados, y evidentemente lo más razonable es cultivar aquellas especies que sean R estrategas, quiero decir, o sea, que tengan una alta fecundidad, una baja longevidad y que tengan una forma de alimentación que no sea necesario integrar. Alguien está hablando y no se interfiere. Si pudiera apagar el María Isabel Toledo, parece. ¿Es para ti? Yo hablo, yo hablo. Yo hablo. No, 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 no. Bien, entonces, María Isabel, ¿podrías apagar tu...? Bien, gracias. Entonces, esta acuicultura de pequeña escala, por supuesto que requiere una diversificación para poder concretarla, y en nuestro país, en un estudio que hicimos a través de una tesis de un estudiante, pudimos confirmar que existen 10.000 hectáreas con autorización para cultivar algas, principalmente en la tercera, cuarta región y en la décima, undécima regiones. Entonces existen ya permisos otorgados que permitirían organizar de buena forma una acuicultura de pequeña escala, incorporando los enterradores, ¿cierto?, dentro de estas concesiones ya existentes. Y esto se podría lograr ampliando el número de especies autorizadas dentro de estas concesiones ya otorgadas. A continuación, lo que quiero hacer es revisar las brechas del conocimiento sobre el cultivo de estas especies que les comento. Bueno, si miramos los desembarques de los biohalos enterradores, en los últimos años vemos que la curva va bastante hacia abajo y continúa siendo así. Los desembarques son cada vez menores, mostrando, ¿cierto?, bastante deterioro de los bancos naturales de las especies que estoy indicando. Ahora, ¿cuáles serían las especies? Las he ordenado taxonómicamente para que tengamos una visión de qué especie se trata. Especialmente son bivalvos del orden Veneroida. Hay diferentes familias aquí. Tenemos, por supuesto, Ameginomia antiqua, la tagüera, Mulinia edulis, Ensis macha, Garisólida y Mesodesma donacio. La navajuela no la integré, pero es otro recurso que podría ser integrado en este análisis. Entonces veamos qué avances y brechas. Aquí un poco estoy mostrando la almeja taca, que es la Ameginomia antiqua, ¿cierto?, que se distribuye, o sea, podría cultivarse en todo este rango, desde el Perú hasta Puerto Williams, en Chile, la almeja taquilla, Mulinia edulis, que va también desde el Perú hasta Punta Arenas, Garisólida, que se distribuye desde el Perú hasta el archipiélago de Chonos en Chile, Ensis macha el huepo, que va desde Caldera hasta Magallanes, Mesodesma donacium, la macha, desde Arica hasta Chiloé, y la tagüera elíptica, Juliana, que va desde Valparaíso, da la vuelta por el
el cono sur y se devuelve hasta hacia Argentina. Bien, en esta figura de acá lo que quiero mostrar es qué es lo que sabemos de cada una de ellas. Vean ustedes acá, tenemos ahí las 6 especies. En azul oscuro tenemos etapas que ya están logradas en la investigación. Las etapas de Hatchery y Nursery, por ejemplo, en Bulinia y Ameyinomia antiqua ya están logradas en Ensis macha, y ya en otras especies como Ensis macha, Mesodesma donacium, las etapas de Hatchery, o sea, larvas y poslarvas, tenemos desarrollos a nivel piloto. Si seguimos con Garisolia y Tagüera, tenemos tecnología a nivel experimental, y también en el caso de Tagüera el tema de las poslarvas todavía no se logra. Entonces, tenemos diferentes estadios de desarrollo de investigación en diferentes recursos. Si ven ustedes ahí, Mulinia edulis y Ameyinomia antiqua son 2 especies que están bastante desarrolladas, todas sus etapas ya están logradas a nivel de tecnología completa o a algún nivel piloto. Bueno, paso a la siguiente. Este es un ejemplo, que es Mulinia edulis, que es la especie que nosotros más hemos trabajado, y lo que está indicado en esta tabla son los resultados gruesos que han sido publicados en diferentes revistas en los últimos años. Y esto también un poco para mostrar que el desarrollo de una especie no es algo que se logre de un día para otro, sino que se requiere tener por lo menos 10 años de investigación para obtener este tipo de resultados y que ya estén publicados y validados. Entonces aquí están todas las etapas de Hatchery, Nursery, lo que llamamos pre-engorda o sistema suspendido, y engorda en sistemas de fondo, ahí con sus tallas, las densidades óptimas utilizadas, aquí se hicieron dietas y todo lo que había que hacer, las duraciones que se obtuvieron y la sobrevivencia. Entonces con esto uno ya puede imaginarse qué es lo que uno puede lograr. O sea, este cultivo en más de un año, ¿cierto? Entre 414 y 426 días uno ya puede obtener el producto y la sobrevivencia que va asociada. Entonces, mi invitación es que podamos completar esto mismo, este ejemplo, con las otras especies, que es un trabajo que hay que realizar porque resulta que no hay muchas publicaciones. Entonces, los aciertos y desaciertos no están claros en la literatura. Entonces, aquí se requiere la cooperación de todos para completar este puzzle. En el caso de Mulinia edulis y Ameyinomia antiqua, o sea, la almeja taquilla y la almeja taca, yo creo que se está en condiciones hoy de iniciar una producción de semillas. Y hay varios grupos que tienen la tecnología, la Universidad de los Lagos, hay el grupo de Reyes, o sea, hay varios grupos que ya manejan esta tecnología. Entonces lo que habría que hacer es transferir la tecnología de preengorda y engorda a los pequeños acuicultores y trabajar en la cadena de valor y en los mercados. Eso es un punto muy relevante, porque podemos tener el producto, pero este producto tiene que ser diferente, porque hoy hay almejas en el mercado. Entonces, ¿quién va a querer pagar más por una almeja de cultivo si no tiene algún atributo? O es de pequeño calibre, o está certificada. Por eso es que hay que mirar muy bien la cadena de valor y los mercados. Por otra parte, es importante sumar el conocimiento y la experiencia local a la engorda. O sea, hoy día hay una engorda hecha por investigadores que creo que hay que todavía validarla con los acuicultores. Y mi visión en general es que, como ha resultado esto ya a nivel piloto, al menos la engorda, los cultivos comerciales, yo pienso que hoy día son factibles de realizar, pero no existen. Cuando hablamos de Ensis macha y también de Mesodesma donacium, faltan temas que abordar. Es súper importante poner en la mesa avances que no están publicados. Sabemos que se han financiado muchos proyectos FONDEF, pero los resultados no son disponibles, ¿no? No hay transparencia en esos resultados. Hay que avanzar en los cultivos larvales y poslarvales, todavía falta ahí algo. Nosotros recién publicamos algo sobre la macha en relación a las primeras etapas en cultivos larvales, pero falta todavía los cultivos poslarvales, por ejemplo.
Hay que desarrollar protocolos para la producción de semillas. En Sismacha creo que está más avanzada en eso. Y falta desarrollar la tecnología para la engorda y decir, aclarar si es que hay factibilidad técnica en la engorda cuando estas son especies que están en ambientes bastante, con un oleaje bastante fuerte. Y si es que esto todo funcionara y pudiéramos completar ese puzzle, podríamos tener cultivos comerciales de 4 a 6 años más. En el caso de Garisólida y Tagüera elíptica, creo que son dos especies que son un poco más complejas, como decía Iker, de cultivar que Mulinia y Amellinomia, que creo que son especies que son bastante fáciles de lograr, por ejemplo, hacer fecundaciones que son bastante exitosas. Entonces, en el caso de Tagüera elíptica, o sea, Garisólida ya lo desarrolló el equipo del IFOP y también ha trabajado el equipo de la Universidad Arturo Prat. Hay avances, hay un par de publicaciones en Garisólida, y en Tagüera Galli nosotros hemos partido con algunos avances en el caso de las larvas, y hay una publicación de este año. Pero hay que evaluar si es factible producir semillas en forma masiva. Ese es el otro punto. Hay mucha estacionalidad en el desarrollo gonádico de estas dos especies. Entonces hay que también iniciar una investigación de desarrollo en la etapa de engorda, que eso también está bastante poco avanzado. Sabemos que Tagüera elíptica probablemente crece lento, entonces hay que definir si este cultivo va a ser factible o no va a ser factible. Pero yo veo que actualmente hay un cultivo comercial con algo de incertidumbre. Entonces habría que justamente hacer más investigación y desarrollo para poder definir algunos cuellos de botellas y ver si estos tienen solución. Entonces, hay que montar este modelo local para trabajar con estas especies. Yo aquí puse una opción tecnológica, es el hatchery. Sin embargo, no hay nunca que descartar la captación natural de semillas, que puede ser una buena alternativa tecnológica. Sabemos poco de eso. Y evidentemente si queremos desarrollar la acuicultura de pequeña escala en estas especies y en otras, como las ostras, por ejemplo, necesitamos tener hatcheries que produzcan semillas. Entonces, yo ahí por eso puse que hay que de alguna forma tener hatcheries APE, que en Chile hoy día no existen. Bueno, la engorda o la preengorda tenemos que traspasar la tecnología hacia los pequeños acuicultores y ahí ver si es que qué tipo de productos vamos a hacer. Van a requerir procesamiento, estamos pensando en productos en fresco, y ver cómo después se realiza la comercialización dentro de los mercados internos y externos y cómo nos unimos, ¿cierto?, a esta cadena de valor. ¿Cómo veo el futuro? Bueno, el futuro está trabajando con la gente en terreno. Aquí hay una actividad que hicimos nosotros de siembra en la bahía de Chuyek. Pero bueno, lo que tenemos que lograr es que estas APE tengan una producción diversificada, multiespecífica, ojalá multitrófico, de algas e invertebrados. Eh, También creo que debemos soñar en hatcheries que tengan una producción estacional de acuerdo, ¿cierto?, a la biología de cada una de las especies. Por lo tanto, debemos manejar un pool de especies donde cuando esté reproductiva esta, ojalá hagamos semilla, o sea, un poco como lo vemos en España en algunos hatcheries. Además de esta actividad sustentable, deberíamos tener algunas certificaciones que hoy día existen. Entonces, ¿cómo logramos apalancar estas certificaciones con las actividades que vamos a desarrollar? Bueno, y tenemos que montar un modelo de negocio inclusivo, donde incluyamos a las mujeres y a los jóvenes, hacer capacitación, hacer transferencia tecnológica. Y esta acuicultura de pequeña escala tiene que producir un empoderamiento de las comunidades basadas en la ciencia, pero también unidas al conocimiento tradicional. Eh, Aquí hay algunos ejemplos ya de certificaciones. Está, por ejemplo, es un letrero que encontré en Hawái, que le saqué una foto. Ya ellos ya tienen
certificaciones en sus productos de acuicultura de pequeña escala. Ahora, miremos desde el lado de la ciencia. Creo que tenemos que sentarnos a trabajar, y esto significa planificar la investigación a desarrollar, de investigación y desarrollo asociada a la acuicultura de pequeña escala en el largo plazo. Y estoy pensando en 20 años, ¿cómo nos vemos en 20 años? Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, yo creo que hay que hacer un plan de investigación de acuerdo a las necesidades del sector, que podamos tener una claridad de cuáles son las especies que son factibles de cultivar ya, en las cuales hay que hacer más investigación y, y poder, entre todos, validar un plan de investigación. Creo que hemos tenido en el último tiempo unas experiencias que no han sido tan buenas, con que se le da énfasis a diferentes cosas en muy cortos plazos. O sea, tenemos cambio de gobierno en 5 años y pasamos de A a B y después de B a A. Entonces no tenemos un desarrollo armónico, ¿cierto? Que vaya con metas en el largo plazo. Y este es un punto muy importante. Por otra parte, los proyectos quedan eh, como no terminados. O sea, empezamos a desarrollar el estudio larval, termina el proyecto. Pasan 3 años, entonces ahí hacemos el post-larval. Entonces no hay una continuidad en el financiamiento. Y eso implica que nos demoramos más en obtener los resultados. Otro punto importante es recopilar la información sobre resultados no publicados de numerosos proyectos FONDEF e Innova Chile que han sido publicados y que no conocemos sus resultados, mostrar los éxitos y fracasos. Yo creo que los fracasos también hay que publicarlos. Nosotros tenemos una publicación en la revista de Biología Marina donde no nos funcionaron unas dietas artificiales, y eso hay que decirlo. O sea, que otro no siga trabajando con dietas artificiales en enterradores cuando podemos trabajar con dietas eh, tradicionales que son las que mejor funcionan. Y por último, tenemos que integrar el conocimiento tradicional a la tecnología. Eso es un poco mi mensaje, y agradezco al grupo de trabajo de Almejas, que ya llevamos muchos años en estas líderes. Muchas gracias.